Amen. Amén. Wow, thank you, Pastor. That was pretty, thanks for the compliment. Gracias, pastor, por el elogio. Eso. But today I want to talk about the mercy and the fear of the Lord. Pero esta noche quiero hablar de la misericordia y el temor de Dios. Have you guys experienced the mercy of God in your life? ¿Ustedes han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? Have you experienced it? ¿La han experimentado? Do you need to continuously experience it? ¿Necesitan experimentarla continuamente? Amen. Amén. Our God is a merciful God. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. His mercy endures forever. Su Amen. misericordia es eterna. Did you know that God is worthy to be feared? ¿Sabe que Dios es digno de ser temido? Now, we're all Christians here, right? Ahora todos somos cristianos aquí. Are we all Christians? ¿Todos somos cristianos? Do we need to fear God? ¿Nosotros tenemos que temer a Dios? Amen. We're going to get Amén. into that. Vamos a entrar en eso. Just because you're no longer an enemy of God Solamente porque ya no eres enemigo de Dios, does not mean you no longer have to fear Him. no quiere decir que ya no tiene que temerle. You see, the fact that God is worthy to be feared Porque el hecho que Dios es digno de ser and the fact that temido He's merciful y el hecho que Él es misericordioso are aspects of His personality. son aspectos de su personalidad. We don't worship karma. No adoramos el karma. God is not a concept. Dios no es un concepto. God is a person. Dios es una persona. Is God a person? Dios es una persona. So that means God has a personality. Eso quiere decir que Dios tiene una personalidad. So being merciful is part of God's personality. Y siendo misericordioso es parte de su personalidad. It's kind of like how my wife Emily has a unique personality. Es como mi esposa Emily tiene una personalidad particular. And those of you who know her, Y aquellos que la conocen, she gets very competitive ella es muy competitiva when it comes to games. cuando tiene que ver con juegos. And she'll play that card game. Y ella ya puede jugar ese juego de cartas. And if you dare go against her, you might fear her in the game. Y si te vas y se pones contra ella, quizás le vas a ser temorizada contra ella. And by the end of the hangout, Y al final del compañerismo, she'll have you standing on one foot balancing something on your nose ella te va a tener en un pie así balanceando algo en tu nariz también. and telling you how she beat you. Y diciéndote cómo ella te ganó. But that's an aspect of her Pero es un personality. aspecto de su personalidad. It's good for us to know the Lord's personality. Amen? Es bueno que nosotros conozcamos de la personalidad de Dios. You see, when it comes to mercy, Cuando tiene que ver con misericordia, as a concept, we might understand it. como un concepto, lo podemos entender. Have you guys ever forgiven someone? ¿Han alguna vez perdonado a alguien? You know what it's like to be merciful, right? ¿Sabe cuándo es tiempo de ser misericordioso, verdad? But have you ever had a hard time forgiving Pero someone? ¿hay alguna vez que han tenido un tiempo difícil perdonando a alguien? Somebody wronged you somehow? Alguien que te hizo mal And then you say, y tú dices, oh, I'll forgive, but I won't forget. yo voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. Well, if you're not going to forget, you're not really fully forgiving them. Bueno, si no te vas a olvidarlo, en realidad no lo estás perdonando totalmente. You either forgive them or you don't. ¿Lo perdonas o no? And it's very important that we show God's forgiveness to others, Y es importante que le podemos enseñar el perdón de Dios a otros. because that's the only way that God can show His forgiveness to us. Porque esa es la única manera que Dios puede enseñar su perdón hacia nosotros. See, Emily and I had recently, a couple days ago, an experience of spiritual warfare. Emily y yo tuvimos unos días atrás una experiencia con una guerra espiritual. Certain family members of ours Ciertos familiares de nosotros had a neighbor, tenían un vecino, a woman, una mujer, who was practicing some santeria, witchcraft, voodoo against them. que estaba practicando santería, vudú contra ellos. And they would find little seashells all around the property, Y ellos encontraban como caracoles en toda su propiedad. little circular rock formations all around the Y property. esas formaciones de rocas circuladas así en toda la propiedad. At midnight, they would hear rituals and some whistling. Y a medianoche escuchaban ritos y gritos. And they overheard this neighbor talking through the walls. Y escuchaban al vecino que estaba hablando y los podían escuchar por la pared. And this neighbor invited a warlock to come over. Y el vecino estaba diciendo que era un brujo que viniera a acompañarlos. And you hear them talking about, we have to get them out. Y estaban hablando, pues tenemos que sacarlos, decían. So it's time for war. Es tiempo
para guerra entonces. So then they asked me and Emily to come over and pray over the house. Y pidieron que yo y Emily vinieran a la casa de ellos a orar por And ellos. of course, before you make your warfare, Y obviamente antes de hacer tu guerrilla, in the multitude of counselors, there is safety. en la multitud de consejería se puede encontrar seguridad. Right away, I called Pastor Ben. Y llamé al pastor Benjamín inmediatamente. What do you suggest for this? How do we approach this? ¿Cómo tú crees que tú puedes sugerir cómo pueda dirigir esto? I have some experience. I've been to Haiti 4 times, Yo he tenido alguna experiencia, he ido a Haití como 4 veces, but not as much as Pastor Ben. pero no como el pastor, no tantas veces como el pastor. So he tells me you have to maintain the joy of the Lord, Y me dijo, tienes que mantener el gozo del Señor. and you have to maintain mercy for this neighbor. Y tienes que mantener la misericordia hacia ese vecino. You're not praying against the neighbor. Tú no estás orando contra el vecino. The neighbor needs Jesus just like we all need El Jesus. vecino necesita a Jesús como todos necesitamos a Jesús. The neighbor is a victim and being deceived by that spirit. El vecino es solamente una víctima de ser engañado por ese espíritu. You pray against the spirit. Tú oras contra el espíritu. The spirit is the enemy. Ese espíritu es el enemigo. So you have to maintain mercy for the woman. Y tienes que mantener misericordia por esa mujer. It's kind of wild a little bit to think about, right? Eso es bastante salvaje ver eso, ¿verdad? Because she's attacking them. Porque él ya lo está atacando. And so that's how we engage in spiritual warfare, Y así es que nosotros podemos entrar en la guerra espiritual. is by maintaining our mercy and joy of the Lord. Amen? Es manteniendo nuestra misericordia y el gozo del Señor. And one of our family members said, well, you know, this is crazy. Most Christians never encounter something like this. Y uno de nuestros familiares dice, eso es loco. La mayoría de las personas nunca van a encontrarse con algo de esa índole. And I said, well, you know, most people who think they're Christian are not really Christian. Y yo le dije, bueno, muchas personas que piensan que son cristianos no son cristianos. A lukewarm Christian is not really a Christian. Un cristiano tibio en realidad no es cristiano. God spits them out of their mouth, right? Dios lo escupe de su boca. Dice. So the devil's not going to rock the boat. De modo que el diablo no va a estar sacudiéndolos. He's going to let them keep on cruise control. Él lo va a dejar que se vaya así en control natural. So if you find yourself being tempted spiritually, De modo que si se encuentra en un lugar donde van a ser tentados espiritualmente, take heart because you might be doing something right. tiene que tomar eso en mente porque te están haciendo algo bien. You want to make the enemy mad, right? Quiere enojar al enemigo, ¿verdad? You don't think if you make the enemy mad, there's going to be some backlash? ¿No cree que si vas a enojar al enemigo va a haber cosas que van a venir contra ti? Do you think the enemy wants to see you praying with your children every night, ¿Crees que el enemigo quiere que ores con tus hijos noche tras noche? teaching them the Bible? Enseñándole la Biblia. He might come around and try to rock the boat. Él quizá va a venir y quiere sacudirte. Amen? Amén. It's okay. Está bien. We got the victory. Tenemos la victoria. The name of Jesus is above every name that is named. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. And one interesting thing Y algo interesante with that they overheard this woman say through the walls, que escucharon a esa mujer decir por medio de la pared. well, the warlock told her, Bueno, el brujo le dijo, if they serve Jesus Christ, there's nothing I can do. le dijo, si ellos sirven a Jesucristo, no hay nada que podemos hacer. See, we believe there's one God. Mire, nosotros creemos que hay un Dios The demons also believe and tremble. y los demonios también creen eso y tiemblan. We have the ultimate power in the Lord Jesus Christ. Tenemos el poder final en Jesucristo. But we want to be growing up, maturing spiritually to be strong warriors. Pero Amen? queremos conocer y crecer para ser guerreros fuertes, ¿verdad? I said it before. Lo dije anteriormente. I'd rather have one strong Christian warrior who's mature Yo prefiero tener un guerrero cristiano que es maduro than an entire army of baby Christian infants. que un ejército completo de infantes. Some of us are too content to stay baby Christians, Algunos de nosotros estamos muy contentos quedándonos como bebés cristianos, drinking that milk. bebiendo esa leche. It's time for us to grow up and mature. Es tiempo de crecer y madurar. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? The fear of the Lord. We'll talk about it El tonight. temor de Dios, hablaremos de eso esta noche. The fear of the Lord is healthy. El temor de Dios es saludable. The mercy of the Lord endures forever. La misericordia de Dios es eterna. He will abundantly pardon. Él te va a perdonar
eternamente. It's better to get the pardon of the Lord Es mejor recibir el perdón del Señor than the pardon of the president. que el perdón del presidente. I'll take the pardon of the Lord over the pardon of President Biden or Trump. Sí, yo acepto el perdón del Señor mucho más antes que el perdón de Biden. So now, how do we obtain the Lord's mercy? Ahora, ¿cómo entonces obtenemos la misericordia del Señor? Well, he said, forgive others, Él dijo, perdonen a otros. and he said, repent of your Y él sins. dijo, arrepiéntese de sus pecados. But if you maintain the fear of the Lord, Pero si mantienen el temor del Señor, repentance is going to come naturally to el you. arrepentimiento va a venir naturalmente. If you repent without the fear of the Lord, Si se arrepienten sin el temor de Dios, you're just saying words. solamente están diciendo palabras. Why repent ¿Por qué arrepentirse entonces? if you don't fear the Lord? Si no temen al Señor. Now, the fear of the Lord sounds like an interesting concept. Ahora el temor del Señor se oye como un concepto interesante. Jesus said, fear not them who can kill the body, but fear him who can cast into hell. Jesús dijo, no le tengas miedo, no temas a aquellos que pueden castigar el cuerpo, pero aquellos que pueden, Aquel que puede mandar al infierno. aquellos que te pueden mandar al infierno. Aquel que te puede mandar al infierno. Aquel que te puede mandar al infierno. Amen. Fear him, right? Amen. Tiene que temor a él. The word says it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. La Biblia nos dice que es algo temeroso caer en las manos de Dios. God forbid any of us should ever confront the Lord Que algunos de nosotros podemos enfrentar al Señor, and not hear him say, well done. Dios nos libra que no podemos, que Él no nos diga bien hecho. Is that a terrifying thought? Eso es un pensamiento que es terrible. God does not tell you, well done. Que Dios no te diga bien hecho. So we need to maintain a healthy fear of the Lord. Amen. Tenemos que mantener ese temor de Dios saludable. Are we good to go? ¿Estamos listos? Do you want to learn about the fear of the Lord ¿Quieren aprender sobre el temor de Dios? and what it really means in our life? Y lo que realmente significa en nuestras vidas. Because I could say for myself, Porque yo puedo decir por mí mismo, I constantly walk in the fear of the Lord. constantemente estoy andando en el temor del Señor. And that doesn't mean that I'm like a whipped stepchild. Y eso no quiere decir que soy como un hijastro que me estoy autocastigando. Ah, Lord, stop. Oh, Señor, perdón, No, para. it's healthy. No, es algo saludable. So there's two Hebrew words for fear. Y hay dos palabras hebreas para el temor. One is the bad one. Una es la mala, The other one is the healthy one. la otra es la positiva. So the bad one is megorah. La mala es megorá. It means like a dread of danger. Eso es como una angustia, el peligro. The fear of the wicked will come upon him. El temor del impío va a venir sobre ti. Amen. You know that the Amén. fear of the wicked comes upon them, Sabe right? que la mía del impío pues, viene sobre él, ¿verdad? The Lord will vengeance. Y el Señor va a hacerlo con venganza. Amen. Amén. You got the healthy fear. Y tiene el temor saludable. It's called yareh. Se llama yaré. It's an awesome reverence and awe that frightens and terrifies you. Eso es un temor maravilloso que te puede aterrorizar. Do you remember when you were kids? ¿Se acuerdan cuando eran niños? I used to love my father. Me I used to love my father. He's sitting right back Yo there. amaba a mi padre, está sentado allá atrás. But I used to also fear my father. Pero también tenía mucho temor de mi padre también. And I got to that age around 12 years old, Y llegué a esa edad, como 12 años de edad, and I would act up. y yo me ponía I would misbehave. a mal comportarme. So my mother right away con la chancla. Y mi madre de una vez con la chancla, You stop that. ¡hey, para eso! But at that age, I got strong enough. Pero a esa edad ya yo estaba fuerte I caught the chancla. y agarré la chancla. I was like, ha. She's She's like, oh, I'm going to go get your father. yo voy a buscar a tu padre ahora. I dropped the chancla. I'm like, ah, stop, it hurts, Mom, it hurts. Solté la chancleta. Ay, no, yo así no. So there's a certain way that you fear your father, Y hay amen? una manera en la cual tienes temor a tu padre. And Amén. it's a healthy fear. Y es un temor saludable. But the fear of the Lord is a lot more than just that. Pero el temor del Señor es mucho más que solamente eso. You guys with me? ¿Están conmigo? So the fear of the Lord, El temor del Señor, so walking in fear of the Lord de modo que caminando en el temor del Señor is a constant awareness of his power es
es un andar constante de estar al tanto de su poder and how it can be directed for you or against you. y cómo puede ser dirigido hacia ti o contra ti. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Walking in the fear of the Lord is being constantly aware of his power Andando en el temor del Señor es constantemente andando estando al tanto de su poder and being aware of how it could be directed for you or against you. y estar al tanto de cómo puede ser dirigido hacia ti o contra ti. But we're Christians. Pero somos cristianos. How can God's power come against us? ¿Cómo el poder de Dios puede venir contra nosotros? Well, the word says, for example, La palabra nos dice, por ejemplo, that we can grieve the Holy Spirit. que podemos contristar al Espíritu. That means you have the Holy Spirit. Eso quiere decir que tienes That means you're a el Christian. Espíritu Santo. Y eso quiere decir que son cristianos, But you're grieving the Holy Spirit. pero estás contristando el Espíritu Santo. That means that the Lord is not fighting on your behalf at that moment. Eso quiere decir que en ese momento el Señor está batallando a tu favor, Even though you're a saved Christian. aunque eres un cristiano salvo ya. It's the fear of the Lord that will keep you in check. Es el temor del Dios que te puede mantener en jaque. Because you fear to grieve the Holy Spirit. Porque tienes atemorizado de contristar el Espíritu Santo. You don't want to upset your Lord. No quieres enfadar al Señor. Just like you don't want to upset your De father. la misma manera que no quieres enfadar a tu padre. When you're 12 years old and you break that window. Cuando tienes 12 años de edad y rompes esa ventana. It's a fearful thing to fall into the hands of your father when you Es- break the window. Es algo temoroso caer en las manos de tu padre cuando rompes una ventana en tu It's a casa. fearful thing to fall into the hands of the living God. Es Amen. algo temeroso caer en las manos del Dios vivo. The Bible even says La Biblia hasta nos dice how someone can be barely saved, smelling like smoke. que alguien puede estar apenas salvos y que huelen hasta humo, In other words, they barely obtain salvation, diciendo que prácticamente casi no obtienen la salvación. but all their good works on earth got burned up Que todas las buenas obras en la tierra se quemaron because they were not living a lifestyle of the fear of the Lord. porque no estaban viviendo un estilo de vida del temor del Señor. We want to live a lifestyle of the fear of the Lord. Queremos vivir un estilo de vida del temor del Señor. We talk a lot here about repentance Hablamos mucho aquí sobre el arrepentimiento and how we want to live a lifestyle of repentance. y cómo queremos vivir un estilo de vida de arrepentimiento. But if we live a lifestyle of fearing the Lord, Pero si vivimos un estilo de vida de temor al Señor, repentance is going to come naturally. el arrepentimiento viene naturalmente. Repentance is second nature. El arrepentimiento viene siendo como algo natural. So yeah, it's just embedded in you. Amen. Ya está dentro de ti ya. If you fear the Lord, you're going to forgive other people Si temes al Señor, vas a perdonar a otras personas. naturally. Naturalmente. It's going to be part of who you are. Va a ser parte de quien eres. You don't have to go out of your way of thinking like I got to forgive that person. No tienes que esforzarte para decir, oh, tengo que perdonar a esa persona. Let me put this on my to-do list. Tengo que poner eso en mi lista de quehaceres y tareas. I got to repent from this thing that I Tengo que- did. oh, sí, tengo que arrepentirme de esta cosa que hice. No, you fear the Lord. No. Tú temes al Señor. You repent right away. Tú te arrepientes inmediatamente. Because God forbid you get hit by a bus and a minute later. Porque Dios, que Dios libre y te va y te choca un autobús un minuto después. The word says to work out your salvation with fear and trembling. La palabra nos dice que tenemos que obrar, que tenemos que bregar con nuestra salvación con temor y temblor. Are you working out your salvation ¿Estás obrando y tratando de trabajar tu salvación or are you on cruise control? o estás en automático? Like those lukewarm Christians. Como esos cristianos tibios. You don't want to go there. No quiere ir ahí. Confíen. The word says to walk circumspectly. Thank you. I don't know how to say it. La palabra de Dios dice que tenemos que andar cuidadosamente. That's a good word. I like that word. Me encanta esa palabra. It's so good you can't even translate it to Es Spanish. tan buena que no puedes ni traducirla al español. But it means to perceive, Pero significa que es percibir, discern, discernir, keep your eyes open. mantener tus ojos
abiertos. Watch what's going on. Mirar, vigilar lo que está pasando. You're walking through your day. Estás caminando, andando por medio de tu día. Oh, I just told a lie. Oh, acabo de decir una mentira. Lord, forgive me. Señor, perdóname. Amen. Amén. You want to walk circumspectly? ¿Quiere caminar cuidadosamente? You know, it's funny. The other day I was at a restaurant El chistoso es que los otros días estaba en un restaurante and I told a little white lie to the y waitress. le dije una mentirita a la mesera. You don't have to know what it was. It was something a little embarrassing for me, No, which no is tiene que why. saber lo que era algo que era como vergonzoso para mí, But I did tell a little white lie, pero sí le dije una mentirita. and immediately I got conviction. Inmediatamente sentí la convicción. The fear of the Lord was upon me El temor del Señor estaba sobre mí for that little white lie. por esa mentirita. I went and got the waitress. Yo fui a la mesera I had to confess y everything. le tuve que confesar todo. I said, listen, I cannot have the Lord not on my side. Yo dije, no puedo estar en una situación cuando que el Señor no esté en mi lado. I have to have a clean slate. Tengo que tener un plato limpio. So I repented for that white Y lie. me arrepentí por esa mentirita. Some of us need to repent for larger sins than that. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos por algo, pecados más grandes que esos. Some of us might have a huge sin we don't even see. Algunos tenemos un pecado tan grande que ni lo podemos ver. It's like that beam in our eye, Es como esa Viga. viga en tu ojo and you're like trying to get the splinter out of your brother's eye, y estás tratando de quitar esa espinita de los ojos de tu hermano. but you don't realize you got a beam in your own eye. Pero no te das cuenta que tienes esa viga en tu propio ojo. And some of us have been Christians for 20 years, Y algunos de nosotros hemos sido cristianos por 20 años. still with that same beam in your eye. Si todavía con esa misma viga en tus ojos. Still struggling with that sin that you can't even see in yourself. Todavía luchando con ese pecado que no puedes ver en ti mismo. Increase your fear of God. Aumenta tu temor a Dios. You're going to constantly want to analyze yourself. Vas a querer analizarte constantemente. What am I doing wrong? ¿Qué estoy haciendo mal? Lord, how can I get better? Señor, ¿cómo puedo mejorar? Lord, reveal to me my secret faults. Señor, revélame mis pensamientos más profundos. The Bible knows you can have secret faults. La Biblia sabe que tú puedes tener pensamientos profundos. Something you don't even realize is wrong with yourself. Algo que tú no sabes que está pasando mal contigo mismo. For me, it was argumentativeness. Para mí siempre estaba argumentando. For years, that was the beam in my eye. Por años esa era la viga en mi ojo. And I'm like, but I'm right and they're wrong. Y yo decía, sí, pero es que yo estoy bien y ellos están mal. They should know it. Ellos deben saberlo. Someone has to educate them. Alguien tiene que educarlos. They need to see how wrong they are. Tiene que ver lo mal que están. Until I got slapped one too many times. Hasta que me sacudieron varias veces. And I was like, you know what? Y dices, ¿sabes qué? Doesn't matter if I'm right. No importa si estoy bien. Don't argue. No traigas argumentos. Amen. Pastor knows. El pastor sabe, My father knows. mi padre sabe, They had to slap me once or twice. tuvieron que sacudirme varias veces. But get that beam out of your eye. Pero Amen. saca esa viga de tu ojo, amén. Cultivate the fear of God in your daily walk. Tienes que cultivar el temor de Dios en tu andar cotidiano. And that beam will become more apparent to you. Sí, y esa viga se va a ver más aparente, más visual a ti. You can learn about your secret fault. Amen. Puedes aprender sobre la culpa del recibidor Think about your own life. What might your secret fault be? y piensa de tu propia vida, cuáles son tus propias faltas. I know a couple people in here Yo conozco varias personas aquí or in the church en la iglesia where I'm like, I can't talk about that donde yo digo, no puedo hablar de esto, because I know that's a sore spot for them. porque yo sé que eso es algo muy incómodo para And that's ellos. going to set them off. Y eso los va a encender, It's going to offend them. los va a ofender. I stay away because I don't want to offend them. Yo me alejo de esa situación porque no quiero ofenderlos. But that sore spot is preventing their growth. Pero esa parte dolorosa está impidiendo un crecimiento en ellos. You got to get rid of that sore spot. Tienes que salir de ese nacido, de esa situación en tu vida. Think about that thing that might really offend you. Piensa de esa cosa que verdaderamente te ofende. That's your secret fault. Esa es tu falta
secreta. Pray the Lord to get it out of the way. Ora que el Señor te lo quite del camino. Pray for His grace Ora por su gracia to overcome that para poder vencer eso. and to get that beam out of your eye. Amen. Y sacar esa viga de tu ojo. Amén. See, the Bible says a lot of things about the fear of the Lord. La Biblia nos dice muchas cosas sobre el temor del Señor. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. The fear of the Lord is the Del beginning of conocimiento. wisdom. Sí. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. The fear of the Lord is wisdom. Y el temor del Señor es sabiduría. The fear of the Lord is to hate evil. El temor del Señor es odiar el mal. Did you know we're supposed to hate the things God hates? ¿Sabes que tenemos que odiar las cosas que Dios odia And we love the things He loves. y amar las cosas que Él ama? Amén. And we're supposed to concern ourselves with what He concerns Himself with. Y tenemos que concernirnos con las cosas que a Él le preocupan. We need to become like Jesus Christ, amen? Tenemos que convertirnos como Jesucristo. We want to take on His personality, amen? Tenemos que adaptar su personalidad. The fear of the Lord El is a tem- fountain of life, El temor del Señor es una fuente de vida. amen? Amén. The fear of the Lord is pure, enduring forever. El temor del Señor es puro y eterno. By the fear of the Lord, men turn away from evil. Por el temor del Señor, los hombres se alejan del mal. You know, it's not really from by the love of God that we turn away from evil. Oh, pero es por el amor de Dios. No es. No es por el amor de Dios que los hombres se van contra el mal. It's really by the fear of God that we turn away from evil. Es por el temor de Dios que nos alejamos del mal. Oh, God loves me no matter what I Oh, do. Dios me ama, no importa a pesar de lo que yo haga. God's love is unconditional. El amor de Dios es incondicional. Then why repent? ¿Y por qué arrepentirte entonces? God does love you unconditionally. Dios sí te ama incondicionalmente, But I believe He loves people in hell unconditionally too. pero también ama a las personas en el infierno incondicionalmente también. And I believe He mourns for those people. Y yo sé que Él está en luto sobre esas personas. What good does it do you if God loves you, ¿Qué bueno te hace a ti si Dios te ama, but you end up in hell pero terminas en el infierno? because you die in your sin Porque moriste en tus pecados and you haven't repented? y no te has arrepentido. And it didn't occur to you to repent Y no te ocurrió arrepentirte because you weren't walking in the fear of the Lord. porque no estabas andando en el temor del Señor. You weren't fearful of the power. No eras temoroso del poder. Is that okay? ¿Está bien? You guys with me? ¿Están conmigo? See, in the fear of the Lord, we have strong confidence. En el temor del Señor tenemos confianza fuerte. We're confident that His power is on our side Tenemos confianza que su poder está a nuestro lado. because we're living in the fear of the Lord. Porque estamos viviendo en el temor del Señor. When we mess up, Cuando fallamos, we're quick to repent nos arrepentimos inmediatamente. because we fear the Lord's power. Porque temorizamos al poder del And we Señor. want His power with us and not against Y us. queremos que su poder esté con nosotros y no contra nosotros. Amen. Amén. In the fear of the Lord, we have a refuge and safety. En el temor del Señor tenemos refugio Y y seguridad. That's where we're safe. Amen. Ahí es donde estamos seguros. In the fear of the Lord is where we're safe. En el temor del Señor es donde estamos seguros. Those who fear the Lord have no lack. Aquellos que tienen temor al Señor no tienen ninguna falta, no le Those falta nada. Those who fear the Lord rest satisfied. Y también pueden descansar satisfechamente. Do you want to rest satisfied? ¿Quieren descansar con satisfacción? Those who fear the Lord will not be visited by harm. Aquellos que tienen el temor de Dios no van a ser visitados por ningún daño. These are all things the Bible says about the fear of the Lord. Estos son todas las cosas que el Señor nos dice sobre el temor de Dios. Do you think I'm making it up? ¿Ustedes creen que yo me estoy inventando esto? I got a couple scriptures in a minute. Tengo unas cuantas escrituras en un momento. It's by the fear of the Lord that we can become friends with the Lord. Es por el temor del Señor que podemos convertirnos en amigos del Who Señor. here is friends with the Lord? ¿Quién aquí es amigo del Señor? Who here wants to be friends with the Lord? ¿Quién aquí es amigo de Dios? But now, being friends with the Lord, Ahora, siendo amigo del Señor, it's not like watching the football game with your buddy. no es como mirando el partido de fútbol con tus compañeros. Before you can be friends with the Lord, Antes de ser amigo del you Señor, have to fear the Lord. tienes que tener temor del Señor.
Amen. Amén. You have to give him the credit that's due unto him. Tienes que darle el crédito que es digno de él. Amen. Amén. So it's through the fear of God that we'll do what's right when no one else is around. Y es por el temor de Dios que hacemos lo correcto cuando nadie está mirando. You see a $100 bill on someone's desk. ¿Tú ves una papeleta de $100 en el escritorio de alguien? If you have the fear of the Lord, you're not going to take Si that. tienes el temor de Dios, no vas a tocar eso. But if you don't have the fear of the Lord, thank you very much. Si no tienes el temor de Dios, oh, gracias. Am I right about that? ¿Está bien con eso? ¿Está bien, verdad? How are you when no one is around? ¿Cómo eres tú cuando nadie te está mirando? Who's watching you when you're alone? ¿Quién te está mirando cuando estás solo? The fear of the Lord will keep you in check. El temor de Dios te mantiene en jaque. Without the fear of the Lord, you're not kept in check. Sin el temor de Dios no te vas a poder mantener en jaque. Only if you get caught. Solo si te atrapan. Only if the cops catch you. Solo si la policía te coge. Only if the person caught you stealing their $100. Solo si la persona que le quitaste la papeleta de 100 te vio. The Lord sees everything. Pero el Señor lo ve todo. You cannot escape the Lord. No puedes escapar al Señor. Therefore, you might as well fear him Por lo tanto, debes tener el temor and have his power on your side. Amen? y que su poder esté a tu lado. Amén. Maybe, for example, you've gotten into an argument with your spouse. Quizás, por ejemplo, estás en una discusión con tu cónyuge. And like, husbands, ¿Sabe cómo los esposos son? sometimes you get that pride. A veces tienen ese orgullo. And you're like, but I'm right. Y dices, sí, pero yo estoy bien. She's Y wrong. está mal. But I fear the Lord. Pero tengo el temor del Señor. Let me make things up. Déjame arreglar las cosas. Because I can't let the sun go down on my wrath. Porque no puedo permitir que el sol se acueste en su ira. En mi ira, te digo, perdón. I have to make sure that my marriage is good. Tengo que asegurarme que mi matrimonio esté bien. And it occurred to me with that whole witchcraft situation Y se me ocurrió cuando estaba en la situación esa de la brujería, that there's more people depending on my marriage than just me and Emily. que hay muchas personas que están dependiendo de mi matrimonio más que yo y Emily, More than our 2 daughters. más que nuestras hijas. Because in order for us to have spiritual authority, Porque para nosotros poder tener autoridad espiritual, to come against that voodoo, para venir contra ese vudú, we have to be good. tenemos que estar bien. We have to come into agreement. Tenemos que estar en un acuerdo. We have to squash whatever fight there may be. Tenemos que desbaratar cualquier cosa que esté forjándose contra nosotros. And o so entre nosotros. if her and I go to that house De modo que si ella y yo vamos a ese hogar, a esa and casa, we just had a fight, y acabamos de tener una discusión, our authority might be limited. nuestra autoridad se va a limitar. And then those family members who asked us to pray for them Y ahora esos familiares que nos pidieron que oráramos por ellos, are now affected by our marital issues. ahora son afectados por nuestros problemas matrimoniales. So protect your marriage De modo que protejan su matrimonio. because there's more people depending on it than just your family. Que hay muchas personas que dependen de tu matrimonio más que tu familia. Maintain your spiritual authority. Mantén tu autoridad espiritual. Keep your house in order. Mantén tu hogar en orden. Keep your body in order. Mantén tu cuerpo en orden. Keep your mind in order. Mantén tu mente en orden. If you get a thought that's wrong, Si recibes un pensamiento que está mal, right away, inmediatamente. Lord, help me to cast down imaginations. Señor, ayúdame a poder derrumbar estas imaginaciones Help me to bring every thought into captivity Y unto the atraer- obedience of Christ. y a traer cada pensamiento en captividad a la obediencia de Cristo. As soon as you have that thought, pray. El momento que tengas ese pensamiento, ora. Get in that habit. Métete en ese hábito. And then eventually the devil's like, Y finalmente el diablo va a decir, every time I try to tempt him with that thought, cada vez que trato de tentarlo con ese pensamiento, he ends up praying. termina orando. I don't want him to pray. Yo no quiero que él ore. Let me stop tempting him with this thought. Déjame dejar de tentarlo con ese pensamiento. Maybe I can try making him angry. Quizás lo voy a ver si lo puedo enfadar, quizás. Don't doubt that the enemy will come at you a different way. Oh, no dudes que el enemigo va a venir de otra manera.
Once you get victory in one area of your life, ya que cuando recibes victoria en un área en tu vida, think of your life as a castle. piensa de tu vida como un castillo. You secure the front gate, Tú puedes asegurar el portón but now you got to watch out. principal, But now you got to watch out for that back door, pero tienes que cuidar con la puerta trasera. that secret sewer line that goes under the moat. Sí, esa línea, que viene a traer el agua negra. You guys seen those middle-aged movies, Habían esas películas que se pueden meter en los túneles, like the Vikings and stuff como like los that? vikingos y todo eso. And there's always like some secret entrance to the castle. Y siempre hay como un lugar secreto para poder dar acceso o entrar al castillo. What's your secret entrance? ¿Cuál es tu entrada secreta? Where the enemy can get a foothold Donde el enemigo pueda echar un pie ahí, in your life, en tu vida, in your house, en tu casa, in your marriage, en tu matrimonio, in your work. en tu trabajo. Block it up. Tráncalo. Fortify it. Tiene que fortificarlo. Amen? Amén. The Lord can help you fortify it. El Señor te puede ayudar a fortificarlo. You're not on your own. Tú no estás solo. Lord, I'm struggling with this area of my life. Señor, estoy luchando con esta área en mi vida. Help me to lock it up. Ayúdame a trancarlo. Help me to overcome. Ayúdame a vencerlo. Help me to get victory. Ayúdame a recibir victoria sobre esto. Amen. Amén. The fear of God makes us want to please Him in all of our El ways. temor de Dios nos hace tratar de complacer a Dios. Do you en want todo to lo que please? hacemos. You want to please the Lord? ¿Quiere complacer a Dios? Should want to please the Lord. Amen. Sí, eso te puede hacer complacer a Dios. Imagine there will be no sweeter sound. Imagine there will be no sweeter sound Imagínese que no puede haber un sonido más dulce than the Lord to tell you one day, que el Señor diciéndote a ti un día, "Well done, my good and faithful servant. bien hecho mi fiel y buen siervo. Come into the joy of your Lord." Entra en el gozo del Señor. Welcome. Bienvenido. Amen. Amén. Let's put the first scripture up. Vamos a poner la primera escritura. And I kind of jammed them all at the end. Don't worry. Y yo les agrupé todo al final, no se preocupen. We're at Psalm chapter 103, verse 11. Estamos en Salmos 103, versículo 11. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those that fear Him. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Los You- que los temen, yeah. You want to experience the mercy of the Lord? ¿Quieren experimentar la misericordia del Señor? Fear Him. Tiene que temerle. The mercy descends from the heavens, La misericordia desciende de los cielos. and our fear of God should ascend from the earth. Y Amen? nuestro temor de Dios tiene que ascender desde la tierra. The more you fear the Lord, Mientras más tienes temor al Señor, the more you can access His mercy. lo más que puedes tener acceso a su Do misericordia. you need the Lord's mercy? ¿Necesitas la misericordia del Señor? I know I need the Lord's mercy. Yo sé que yo necesito la misericordia del Señor. Let's walk in fear of the Lord. Amen? Vamos a andar en temor del Next Señor. scripture, Luke, Próxima escritura. Luke chapter 1, verse 50. Lucas capítulo 1, versículo 50. Once again, mercy and the fear of God are linked. De nuevo, la misericordia y el temor de Dios están atados. And His mercy is on who? ¿Y su misericordia está en quién? His mercy is on who? ¿Su misericordia está en quién? Those who fear Him En from aquellos generation to que le generation. temen de generación a generación. Amen. Amén. You think it's important to fear the Lord? ¿Crees que es importante temer al Señor? We fear the Lord, we obtain His mercy. Tememos al Señor, recibimos misericordia. But it works in reverse too. Pero eso también trabaja en reversa. What do I mean by that? Go to the ¿Qué next quiere decir scripture. con eso? Vamos a la próxima escritura. Psalm chapter 130, verse 4. Salmos 130, versículo 4. But there is forgiveness with you that you may be feared. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. There is forgiveness with you so that you may be feared. Pero hay perdón para que seas reverenciado. We have a chance to obtain mercy. Tenemos una oportunidad de recibir
we have an opportunity to get mercy. tenemos una oportunidad de recibir misericordia. There's a possibility that we can get mercy. Hay una posibilidad que podemos recibir misericordia. Therefore, we should fear the Lord. Por lo tanto, tenemos que tener temor al Señor. If we had no chance to get mercy, Si no tenemos la oportunidad de recibir misericordia, then why fear the Lord? entonces ¿por qué temer al Señor? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Vamos a comer y beber porque mañana morimos. But there is mercy with him, Pero hay misericordia en Él. so that we should fear him. De modo que tenemos que tener temor a So Él we can obtain that mercy. para Amen. poder obtener esa misericordia. Amén. Because we serve a merciful God. Porque Amen. servimos un Dios misericordioso. Amén. He will abundantly pardon, Él te va a perdonar abundantemente. even more than presidents. Hasta más que los presidentes. Amen. Amén. If the worship team can start working their way up. Si el grupo de adoración puede venir. So the fear of the Lord leads us to humility. De modo que el temor de Dios nos lleva a la humildad. When you fear the Lord, you're humble, Cuando tienes temor al Señor, eres humilde. not self-justification. No es una autojustificación. The Lord resists the proud, El Señor resiste el orgulloso, but he gives grace to the humble. pero le da gracia al humilde. Amen. Amén. The fear of the Lord will cultivate humility in your heart. El temor del Señor va a cultivar humildad en tu corazón. Amen. Amén. Let's wrap up here with the final scriptures. We're in Luke chapter 18. Las últimas escrituras aquí, en Lucas 18, versículo 9. Jesus Christ speaking. Jesús Cristo hablando. And there's two men in this parable, Y hay dos hombres en esa parábola. and one of them has the fear of the Lord, Y uno de ellos tiene el temor del Señor and the other one doesn't. y el otro no. Amen. Amén. We're in verse 9. Estamos en el versículo 9. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. See, if you fear the Lord, you're not going to trust in yourself. De modo que si tú tienes temor al Señor, no vas a confiar en ti mismo. You fear the Lord too much to trust yourself. Si tú confías en el Señor mucho, demasiado para confiar en ti mismo. I don't want to mess up. No quiero fallar. Lord, help me. Señor, ayúdame. I don't want to sin against No you. quiero pecar contra ti. Amen. Amén. Don't want to trust in ourselves. No queremos confiar en nosotros mismos. We want to trust in him who is worthy to be feared. Amen. Queremos confiar en Él, que eres digno de ser temoroso a Él. Verse 10 Versículo 10. says, Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verse 11 Versículo 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. El fariseo, pues, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Does that sound like he's got the fear of God on him? Eso se escucha como como si él tuviera el temor de Dios en él, Or does that sound like he's giving God a sales pitch? o como que está tratando de darle un punto de venta al Señor. Hey, God, I'll tell you what, look how good I am. Señor, ¿sabes qué? Mira lo bueno que yo soy. I'm not like those No guys. soy como esos tipos. Verse 12, Versículo 12. more sales pitch. Todavía aún más. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Dice: ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. You don't want to be that guy. No quieres ser de esa manera. You want to give your tithes, Quieres dar tus diezmos, but you give it with a humble heart pero dalo con un corazón humilde and out of the fear of the Lord. y del temor de Dios. Not because you're going to be arrogant and boastful. No porque vas a ser arrogante o jactarte. You want to fast twice a week? That's good. ¿Quieres ayunar 2 veces a la semana? Está bien. You're not impressing God. Pero no estás impresionando a Dios. You're supposed to fast Estás supuesto a ayunar because he's worthy to be feared. porque Él Amen. es digno de ser atemorizado. Next verse 13. Próximo versículo, el 13. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Does he sound like he has the fear of God upon him? Él se escucha como que tiene el temor de Dios sobre él. Does he have the right attitude? Él tiene la actitud correcta. Well, let's see what Jesus said about it. Vamos a ver lo que Jesús dice sobre esto. Last verse 14. El último versículo. Jesus says, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Jesús hablando dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. There is safety in the fear of the Lord. Y si hay seguridad en el temor There del is Señor. wisdom in the fear of the Lord. Hay sabiduría en el temor del Señor. There is refuge in the fear of the Hay Lord. refugio en el temor del Señor. There is mercy in the fear of the Lord. Hay misericordia en el temor del Señor. Do you need mercy? ¿Necesitas misericordia? Do you need mercy? ¿Necesitas If misericordia? you need mercy, stand up. Let's Si, give the Lord si honor. necesitas misericordia, ponte de pie. Vamos a darle honra al Señor. Because there is mercy with him that he may be feared. Porque hay misericordia sobre él para que él puede ser Are temorizado. you grateful that we serve a merciful God? ¿Estás agradecido que servimos un Dios misericordioso? Give glory to the Lord. Dale gloria al Señor, Let's exalt his holy name. exaltando su santo nombre. He's worthy to be praised. Él es Amen. digno de ser alabado. Let's honor him with a song. Vamos a honrarlo con nuestras canciones. Amen. Amén.